Independientemente del enfoque de diseño utilizado, si es bottom-up, si es top-down, o si se utilizan patrones o cualquier técnica que se utilice, orientación a objetos, desarrollo basado en componente, desarrollo basado en patrones, en prototipos, todo diseñador debe tener en cuenta los 3 principios básicos del diseño que van a permitir que cree diseños robustos, diseños con calidad y que van después al desarrollador permitir crear un producto con calidad. Esos 3 principios no se relacionan con ninguna técnica concreta, son independientes de la técnica de diseño que utilicen, que son la modularización, la abstracción y el encapsulamiento. No lo podemos confundir con los principios de la orientación a objetos o con los principios del diseño orientado a datos. Esos 3 principios van a permitir conseguir el beneficio máximo de la arquitectura de software, por eso son muy relevantes, porque nos permiten tener bajo acoplamiento y alta cohesión. Voy a empezar hablando por la abstracción. Ese es el principio más relevante que todo diseñador de software debe cumplir. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tiene un diseñador de ser buen desarrollador, buen diseñador de software y buen arquitecto. La abstracción nos va a permitir garantizar que tenemos software reutilizable, software de bajo acoplamiento, software que no tiene relaciones muy fuertes ni mucha cantidad de relaciones, ¿verdad? Software totalmente flexible. ¿Cómo se le da una definición concreta a la abstracción en el diseño de software? O sea, ¿cómo ustedes pueden entender mejor qué es la abstracción? Entonces, vamos a centrarnos en estas imágenes. Mírenlas por un momento. ¿Qué puede identificar de todas esas imágenes? Cierto que no tuvieron necesidad de conocer mucho en detalle las imágenes para saber de qué personaje se trataba, ¿cierto? Las imágenes no muestran un detalle profundo de cada uno de los personajes. No muestran si tienen lunares, no muestran si hay arrugas o si no hay, si la oreja es pequeña, es grande. No muestran ese tipo de detalles. Las imágenes nos muestran solamente los elementos más relevantes de cada uno de los personajes para que nosotros podamos sacar la conclusión de quién se trata. Así va a funcionar la abstracción de software dentro del desarrollo. Nosotros nos vamos a poder lidiar con esa complejidad que existe en los diferentes problemas que vamos a atacar o que vamos a querer solucionar. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar todos los elementos que son innecesarios y vamos a dejar solamente las cosas relevantes en los cuales nos vamos a enfocar para resolver ese problema. Esa abstracción es la actividad de poder extraer los elementos esenciales, las propiedades esenciales e importantes dentro del negocio o dentro del dominio del problema que vamos a querer resolver y vamos a poder atacar el problema de manera más simple. O sea, olvidémonos de los elementos irrelevantes. ¿Por qué va a ser necesaria esa abstracción, ese principio? ¿Por qué es una de las capacidades que un diseñador debe considerar como más relevante? Porque la abstracción permite la reutilización, permite el colocamiento de elementos internos del software que nos permite enfocar en propiedades externamente visibles de esos elementos. O sea, es una relevancia que está complementada con la definición de la arquitectura. Ejemplo, si nosotros tenemos que analizar un objeto del mundo real, un vehículo, para los que tienen mayor conocimiento de mecánica, puede que sepan cómo funciona un vehículo internamente. Puede saber que tiene válvulas de admisión, de escape, cómo funciona la combustión, cómo es un pistón, cómo es la inyección, ¿cierto? Pero, dependiendo del negocio, cuando nos abstraemos de ese concepto de vehículo, nosotros no nos interesa el vehículo, cómo funciona por dentro, sino cómo es un vehículo, pero desde la parte externa. Es decir, ¿cuáles son las interfaces públicas que ofrece ese vehículo? El vehículo tiene un volante, o sea, yo interactúo con un volante. Tiene unos pedales para acelerar, para frenar y en algunos casos algunas palancas para poder cambiar de velocidad o para poder ir a doble marcha. Pero para poder explicar cómo funciona un vehículo no nos interesa internamente cuáles son los elementos que éste posee. Ese es el principio de abstracción. Dependiendo del negocio, solamente nos vamos a centrar en lo que nos interesa. La abstracción que se hace depende del contexto del negocio.
Siguiendo con ese ejemplo del vehículo, es diferente cuando pensamos o cuando abstraemos un vehículo en un taller de mecánica o cuando se trata del departamento de tránsito y transporte. En este último, lo que nos parece relevante es la matrícula, el modelo, la serie del vehículo, la capacidad del vehículo, pero en un taller de mecánica estos elementos dejan de cobrar importancia y es mucho más relevante conocer el kilometraje, conocer qué tipo de motor tiene, qué cilindraje y otros atributos que son totalmente diferentes. Son imágenes del mismo vehículo, conceptualmente es el mismo vehículo, pero con dos abstracciones totalmente diferentes. Esto lo decía Steve McConnell en su libro Code Complete, que es uno de los libros más relevantes para poder tener buenas prácticas de codificación y buenas prácticas de diseño de software. El software es como un iceberg, donde a uno le interesa solamente es la punta que sobresale de ese iceberg, pero lo que está por debajo de la superficie del agua no nos interesa, porque ese es el comportamiento interno. A nosotros nos interesa del software es la capacidad, es la interfaz pública de ese software. Entonces, nos centramos en esa interfaz pública. Nos da una idea más simple del funcionamiento de algo, no nos mete en la complejidad de saber cómo está hecho por dentro. Eso nos va a permitir tener mejor reutilización, tener un enfoque en problemas globales que al final es el foco de la arquitectura de software. El segundo principio es el principio del encapsulamiento. Acerca de este, casi siempre se tiene una mala interpretación a cómo se define este principio en el desarrollo orientado a objetos, que comúnmente los lenguajes que soportan objetos creen que el principio del encapsulamiento es simplemente la definición de las características de acceso a los diferentes métodos o a las diferentes propiedades de una clase. En la orientación a objetos muchas veces se enfoca si un método o un atributo es público y privado. Realmente así no es el principio de encapsulamiento en el diseño. Lo que busca el principio de encapsulamiento es ocultar la complejidad interna de un componente, ocultar la complejidad interna del diseño y de la arquitectura de ese componente. ¿Para qué lo queremos ocultar? O sea, no saber el comportamiento interno de un elemento nos va a permitir que minimicemos la cantidad de caminos de comunicación y de esa manera las interdependencias que vamos a tener entre los diferentes elementos también se va a ver minimizada, logrando mantenibilidad. Si seguimos con el ejemplo del vehículo, si yo soy conductor de un vehículo, a mí no me interesa saber cómo es el funcionamiento detallado del vehículo por dentro para poder conducirlo, no. Lo que dije, a mí solamente me interesa por fuera, pedal de freno, el clutch, el acelerador, el volante, ¿sí? Si yo sé cómo funciona un vehículo internamente, para conducirlo tendría que utilizar los elementos internos. Por ejemplo, que no tuviese que interactuar por el pedal, sino alar un cable. O conocer cómo funciona el motor para mover el motor internamente. No me interesa eso. A mí me interesa asumir las responsabilidades que como conductor debo tener. No meterme en cosas que como conductor no debo saber. Citando nuevamente a McConnell, la interfaz de un componente debería revelar lo mínimo como sea posible del comportamiento o sobre el funcionamiento interno de ese componente. Con esta frase nos quiere decir que en el diseño y en la construcción de software no se debe mostrar de ninguna manera cómo funciona internamente un componente. Esto nos permite eliminar interdependencia, nos permite ocultar el origen de los diferentes cambios, nos permite reducir la complejidad y la forma de pensar que deben tener los desarrolladores y los diseñadores, nos permite evitar el efecto réplica. Las diferentes interfaces van a permitir que no se interactúen con los elementos internos, de tal manera que si hay un cambio del elemento de manera interna, esos elementos o esos cambios no afectan a los diferentes elementos. Y si hay un cambio en los elementos externos, tampoco va a afectar a los elementos internos porque están ocultos. El encapsulamiento tiene una relación directa con la abstracción y con la modularidad, porque están muy relacionados. Entre mayor encapsulamiento tengamos en el software, vamos a tener mayor abstracción, porque nos vamos a enfocar en los elementos externos, no en los internos, y vamos logrando que los elementos estén mucho más modularizados y así tener componentes mucho más reutilizables.
El tercer principio que vamos a tener en el diseño de software es la modularización. Esto está relacionado con el divide y vencerás, particionar. Como lo mencionamos anteriormente, buscábamos simplicidad de la solución. Arquisoft 90 busca a través de la modularización, a través de la arquitectura, reducir la complejidad del problema para encontrar soluciones de manera independiente. Por ejemplo, si hacemos un desarrollo orientado a objetos, la forma para modularizar es identificar cuáles son los objetos, pero se hace desde el análisis. Son los módulos funcionales más pequeños en los cuales nos vamos a enfocar para empezar a hacer el diseño y para hacer la implementación posterior, y que van a tener una responsabilidad totalmente independiente de cada uno, buscando los principios de encapsulamiento y de abstracción. Los beneficios de la modularización nos va a traer reutilización del código. Cada módulo, al ser independiente, puede ser utilizado en cualquier contexto diferente del problema original, logrando también desarrollo en paralelo, porque cada módulo se le puede asignar a un desarrollador independientemente. También hay garantía de la simplicidad del software por algo que se llama asignación única de responsabilidades que le vamos a dar a cada elemento en cada módulo. Con esto estamos logrando mantenimiento del software, estamos desarrollando aplicaciones más rápidas y estamos garantizando facilidad al momento de realizar las pruebas. Los principios de abstracción, modularización y encapsulamiento son la guía para tener diseños más robustos, que es el objetivo más relevante en la arquitectura de software. O sea, tener bajo acoplamiento, tener alta cohesión. ¿Y por qué se habla de alta cohesión y bajo acoplamiento como uno solo? Porque están totalmente vinculados y de manera inversa también. Entre mayor sea el acoplamiento, menor es la cohesión. Y entre menor sea el acoplamiento, mayor es la cohesión. El bajo acoplamiento y la alta cohesión son principios básicos del diseño de un buen software. ¿Qué va a hacer la cohesión? La cohesión es reunir, es amalgamar. En el contexto del diseño de software, la cohesión tiene que ver con asignación clara de responsabilidades, asignación concreta de responsabilidades. Esta nos permite tener soluciones mucho más simples. Nos permite tener soluciones que van a permitir construir y mantener el software de manera más fácil. ¿Qué buscamos al tener cohesión en el software? El principio de cohesión nos dice, así, de manera simple, cada elemento debe tener una responsabilidad única, un proceso único, porque entre menos responsabilidades tenga un elemento, entre menos responsabilidades se le puedan dar a un elemento, los elementos van a ser más simples, los elementos van a tener menos relaciones y van a estar mucho más separados y mucho más modularizados de las diferentes partes del software. La cohesión lo podemos explicar con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si compro una licuadora y esta tiene un motor, tiene unas cuchillas y esas cuchillas solamente sirven para hacer jugo, yo no puedo o no debo usar esa licuadora para picar verduras. No puedo utilizarla para batir, no puedo utilizarla para romper hielo. ¿Por qué razón? Porque para poder lograr esas diferentes responsabilidades se necesitan muchos más elementos. Necesito muchos más cuchillas, necesito un motor mucho más poderoso, necesito hacer muchos más procesos que pueden volver el proceso de hacer un jugo, que es muy simple, lo pueden volver mucho más complejo para un elemento que es tan simple como una licuadora. En cuanto al acoplamiento, se tiene esta relación inversa con la cohesión. Entre más bajo acoplamiento, hay más alta cohesión. El acoplamiento va a ser el grado de relacionamiento que hay entre los diferentes elementos de un software. De forma más simple, es la cantidad de relaciones que hay entre los diferentes elementos. Si hay mucha cantidad de relaciones, si hay una mayor cantidad de relaciones, hay mucho mayor acoplamiento. Y por ende, el elemento va a ser mucho menos cohesivo. ¿Por qué? Porque va a tener muchas más responsabilidades. Entre más dependencia exista, más responsabilidades tiene el elemento al momento de hacer cambios. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo logramos que un software tenga bajo acoplamiento? La respuesta es simple, teniendo el menor número de interacciones o el menor número de relaciones entre los diferentes elementos de software. Claro está, hay que tener un balance. Yo no puedo creer que un componente o un elemento de software sea 100% de bajo acoplamiento
o tenga 100% de baja cohesión o 0% de acoplamiento. ¿Por qué razón? Porque si tengo un elemento con 100% de bajo acoplamiento, o sea, que no está relacionado con nada, pues no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque es un elemento que está totalmente aislado y es un elemento que nadie va a necesitar. O sea, ¿para qué quieres en el software un elemento aislado? Se necesita que los elementos le aporten a otros elementos, a otros componentes para lograr ciertas funciones. Entonces aquí hay que buscar un balance entre lo que es bajo acoplamiento y alta cohesión. Y ese balance es lo que nos va a permitir tener un buen diseño. Al final, lo que se logra con un buen diseño en toda organización es disminuir el costo que tienen los cambios. Por ese bajo acoplamiento, los cambios generados en un elemento cuando se pide una modificación o una solicitud de un nuevo requerimiento, no va a afectar tanto a los otros elementos, lo que se llama la propagación del cambio. Esa propagación del cambio va a ser mucho menor. Y entre mayores relaciones se tengan entre los diferentes elementos, vamos a tener una mayor probabilidad de que se propaguen los cambios. Lo voy a explicar con un ejemplo para lo que es bajo acoplamiento y alta cohesión en el contexto de una familia. Asumamos que yo soy el responsable por mi familia. Tengo mi esposa, tengo mis hijos y también hagamos el supuesto de que la familia de mis padres, que es otro núcleo familiar, depende de mí porque ellos no trabajan, yo los mantengo a ellos. Yo tengo mi trabajo y con mi salario mantengo a mis padres y mantengo a toda mi familia, mis hijos y mi esposa. Si por algún motivo yo pierdo mi trabajo, yo no estoy afectando a una sola familia, o sea que no estoy afectando a mi esposa y mis hijos, porque mi responsabilidad no es una sola, sino que a cada una de las familias que están bajo mi responsabilidad se va a afectar con ese cambio de no tener trabajo. Similarmente pasa eso en el software. Miren que las relaciones entre las familias y yo, pues son dependencias, ese acoplamiento que yo tengo. Pero, por ejemplo, en el software, si hay un cambio sobre un elemento, todos los elementos que están relacionados con ese elemento van a verse afectados, así como yo afecto a las diferentes familias. Por eso hay que tener buen control del acoplamiento y de la cohesión del software.